Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de un caso de una mujer de 27 años con vejiga hiperactiva. Recuerden ir a la introducción en los videos de YouTube para ver el contexto de estos videos de caso. Y hoy también me da mucho gusto, mientras hacemos el caso, platicarles de una novedad que tenemos en el sistema de Homeopateando. Bien, vamos a empezar. La vejiga hiperactiva es un término que algunos médicos utilizan para describir una necesidad urgente de orinar. Aquí es importante, como siempre lo hemos dicho, cuando se acerca a nosotros un paciente y nos dice, tengo esto y quiero solucionarlo, es muy importante modalizar, particularizar también el síntoma físico por el cual se nos acercan. Es decir, si yo pongo vejiga hiperactiva en la materia médica o busco vejiga hiperactiva en la materia médica, es muy probable que uno no lo encuentre como tal porque es un término relativamente nuevo y incluso de algunos doctores, no de todos. Y dos, mi vejiga hiperactiva va a ser muy diferente a la tuya, muy diferente a la de Pedro, a la de María, a la de José. Entonces, la homeopatía siempre hemos dicho que es un medio para encontrar o para individualizar al paciente. Y cuando nosotros encontramos un medicamento semejante a cómo está presentando los síntomas el paciente, es cuando tenemos un éxito extraordinario. Entonces, vamos lo que nosotros hicimos con este paciente en este caso fue, antes que nada, particularizar el único síntoma que ella insistió en que tenía. No tengo más nada, quiero resolver esto, nada más. Entonces, indagamos cómo lo siente, descríbame el síntoma, qué es lo que está presentando. Y ella nos dijo que tenía una urgencia para orinar constante, sobre todo en las noches, que en ocasiones era tal la urgencia que la orina le salía y cuando salía la orina le dolía, o más que le dolía, sentía como si le quemara. Recuerden que solo tener síntomas físicos no es suficiente en homeopatía. El todo se compone de esos particulares individualizados, de esos generales, que es esta parte funcional, esta caracterización de sueño, de sudor, de hambre, en mujeres de menstruación, en fin, cómo se siente. No es algo que sea específico en alguna parte del cuerpo, que eso ya lo modalizamos cuando caracterizamos ese síntoma que nos dice particular, sino ese todo. Y claro está también en los mentales. Importante insistir, en realidad la modalización de los síntomas, y tenemos un video que les recomendamos ver, es tan amplia, hay tantas posibilidades para identificar o poder particularizar al paciente, que el no hacerlo, la verdad, es más desidia que no se pueda. Entonces, insistimos con este paciente, preguntamos también cómo estaba de ánimo, si había habido algún cambio. Ella nos comentaba que estaba de muy mal humor, que esto la ponía de muy mal humor, que estaba muy agresiva, que muy respondona, irritable, y que incluso todo eso le hacía sentir en culpa muchas veces, ¿no? El mal responder y el tratar mal a quienes tiene alrededor, porque se sentía mal, después de hacerlo ya la hacía sentir en culpa. Características generales que también nos mencionó fue que no duerme, o sea, está tan inquieta que no duerme, que tiene este insomnio y mucho sueño durante el día, que se la pasa bostezando todo el día. Y una peculiaridad interesante es que cuando suda ya siente olor a orina su sudor. Entonces, con esta toma de caso vamos a analizar en el sistema
qué medicamento es el semejante y que le podemos prescribir para tener un buen resultado, para poder equilibrar en este caso su energía, principio o fuerza vital. Recuerden, como hemos comentado en otros videos, que cuando se nos acerca un paciente con lo que nosotros llamamos crisis, con una agudización crónica, es muy importante sacarlo de esa situación, apoyarlo con esta parte de homeopatía que puede ayudar a restablecer rápidamente el equilibrio. Sin embargo, siempre será importante, después de sacar de esa crisis, continuar un tratamiento en donde ya podamos profundizar y trabajar en el miasma crónico del paciente para restablecer ahora sí la salud al 100%, ese equilibrio de la energía, principio, fuerza vital. Bien, vámonos a nuestro sistema. Y vamos a empezar a buscar los síntomas. Recuerden, vamos a la materia médica de Vygotsky y empezamos por describir esta parte física. Esta parte física que además es lo que quiere resolver el paciente, lo único que dice que tiene. Vamos a empezar con esta urgencia de orinar, que es a lo que o cómo se describe esta vejiga hiperactiva. Y vamos a poner URG, urgen, porque puede ser urgencia, puede ser urgente, deseo de orinar. Y vamos a poner urgen, orina. Acuérdense que es importante no ponerlo en una sola frase, porque si no está escrito tal cual como nosotros lo ponemos, no lo va a encontrar el sistema dentro de la materia médica. Entonces vamos a poner urgen, orina. Vamos a poner también que la paciente nos decía que era sobre todo de noche. Esa característica de urgencia de orinar en las noches se le llama nicturia, ¿ok? Podemos ponerlo como nicturia y podemos ponerlo también como orina y de noche. Y aquí me van a decir, ¿por qué pusiste de noche como frase? En este caso, si nosotros ponemos solo noche, te va a poner incluso síntomas que no tienen que ver o que se relacionan con la orina. Por ejemplo, empeora de noche o agrava de noche. Y acá es más la frecuencia, ¿sí? Entonces, nicturia y orina de noche describen la misma característica. También nos dijo la paciente que tiene incontinencia, que cuando no va rápido al baño se le sale la pipí. A eso se le llama enuresis, que muchas veces la enuresis se relaciona más con niños que con adultos, pero también aplica el término, que es esa incontinencia urinaria, que así como lo pusimos en un grupo como enuresis, también le podemos poner incontinent, porque puede ser incontinente, incontinencia, y vamos a poner orina, para que pueda encontrarlo de las dos formas como descripción. Y por último, esa sensación de que quema, de que su orina quema. Entonces vamos a poner orina y quema, ¿sí? Y en este caso ya tenemos todos los síntomas físicos que describen de una forma mucho más detallada lo que siente este paciente que simplemente vejiga hiperactiva. Entonces vamos a buscar, para empezar, estos síntomas. Le damos buscar en el sistema y ahorita nos va a abrir esta nueva funcionalidad, que es la que también les quería presumir aprovechando este video, que es esta parte gráfica. Siempre habíamos utilizado la lista. Digo, la lista continúa. De hecho, la lista va a ser de estas 234 sustancias que nos saca el sistema, que pueden servir para esas características. Pero aquí en esta parte gráfica, digamos, nos van a salir el top 10. Las 10 sustancias más relevantes o que más pueden ayudarnos a solucionar lo que estamos buscando. Aquí lo interesante también es que el sistema nos lo va a ordenar no solamente por prioridad, sino por cantidad de palabras que encuentra
en esa sustancia en específico. Entonces, por ejemplo, Sénega encontró 6 palabras con un puntaje de 32. El puntaje siempre se va a referir a esa jerarquización, si tiene una jerarquización de 3 puntos, de 2 puntos, de 1 punto, si tiene tipo de letra específico que le da un valor adicional. Y esas 6 palabras, ¿cuántos síntomas componen? Entonces, por ejemplo, en este caso la Sénega son 6 palabras que encontró que están repartidas en descripción de 3 síntomas en específico. La Tuja, por ejemplo, tiene 5 palabras, encontró 5 palabras, pero fíjense cómo describe más síntomas con esas 5 palabras y el puntaje es mayor. Entonces vamos a leer, por ejemplo, el Sénega, que es la primera. Aquí es importante y también van a tener la posibilidad directamente del gráfico ir a ver los síntomas o ir a ver la sustancia. Recuerden, en la lista siempre seguirá siendo los ojitos, ¿no? Para ver los síntomas, la descripción de cómo lo explica la materia médica. Entonces vamos a ver los síntomas de Sénega. Y por ejemplo, tiene con prioridad 1 enuresis nocturna, tiene con prioridad 3 la tos está peor al aire libre de noche con incontinencia de orina, que en este caso aparecen esas palabras que estábamos buscando, pero no es un síntoma que se relacione con nuestro caso. O sea, sí hay una incontinencia de orina, sí hay una agravación en la noche, pero es a causa de la tos. Y en nuestro paciente es una cuestión urinaria. Entonces, este síntoma, a pesar de que tiene prioridad 3, no se relaciona mucho. Urgencia y quemazón uretral antes, durante y después de orinar. Este sí se relaciona. Y bueno, esos son los 3 síntomas que encuentra el sistema en base a la descripción que nosotros hicimos. Vamos a ver, por ejemplo, Tuja. En Tuja tenemos menos palabras que encuentra, pero más síntomas que describe y más puntaje. Entonces vamos a revisar y vemos, por ejemplo, que tiene inflamación de ovario izquierdo, toda una descripción con urgencia para orinar. Aquí es lo mismo que pasó en Sénega, sí hay un síntoma urinario, pero relacionado con genitales femeninos, entonces no es una relación muy semejante a lo que nosotros estamos buscando. Dolor quemante o cortante en la uretra mientras orina o al terminar de orinar, orina quemante. Este síntoma es muy semejante a lo que nosotros estamos buscando y tiene prioridad 3, eso ya es bueno. Incontinencia de orina de noche al toser o en gotas después de haber orinado con prioridad 3, otro síntoma que se asemeja mucho. Siente gotear orina quemante, esta sensación de que quema la orina a lo largo de la uretra, tiene la sensación de que quedará algo de orina, te hace una modalización, pero esa sensación que quema también se relaciona y tiene prioridad 3. Deseos urgentes y frecuentes de orinar, debe apurarse porque si no se orina, sobre todo durante la sudoración. Entonces vean cómo la Tuja, a pesar de que tiene menos palabras, se relaciona mucho más con nuestro paciente. Entonces, de esta manera nosotros podemos estar comparando las sustancias que se relacionan con nuestro caso. Vamos a revisar rápidamente pulsatilla. Tiene también 5 palabras encontradas como la Tuja, pero se describen en 3 síntomas nada más y el puntaje es de 98. Vamos a ver si se relaciona. Incontinencia de orina, se orina involuntariamente de noche, tal cual enuresis, se aguantan los deseos de orinar. Entonces, fíjense cómo dentro de un mismo párrafo tiene todas estas características y prioridad 3, entonces se acerca mucho a lo que estábamos buscando. La tos puede acompañarse de incontinencia de orina, nuevamente como la Sénega. Hay incontinencia de orina pero relacionada con tos, entonces no es lo que estamos buscando, aunque en este caso, porque en el síntoma anterior sí nos describe una incontinencia de orina tal cual, ¿no? Entonces mejor que con Sénega. Y el último síntoma, cistitis con dolores vesicales paroxísticos, con deseos frecuentes e ineficaces de orinar, necesidad urgente de orinar y si se tiene que apurar porque si no se orina. Entonces,
También la pulsatilla es un medicamento que se relaciona mucho o se asemeja mucho con las características físicas de nuestro paciente. Solamente que entre tuja y pulsatilla, pues nos convendría en este caso, basándonos solo en lo físico, prescribirle tuja, porque en base a la jerarquización de los síntomas dentro de la patogenesia, tiene más peso. Entonces, de esta manera podemos analizar con el sistema qué medicamento sería mejor aprovechado por nuestro paciente, ¿no? Y cuál tendría mejores resultados. Ahora, como hemos dicho siempre, esta es la parte únicamente física, tenemos que armar el todo. Acuérdense que a la hora de que tomamos el caso, obtuvimos algunos, aunque fueran poquitos, algunos síntomas mentales y algunos síntomas generales. Entonces vamos a poner, por ejemplo, los mentales. ¿Se acuerdan que nos había dicho que estaba muy irritable, de muy mal humor, violenta, insolente? Entonces podemos poner esas palabras en diferentes grupos para que el sistema lo busque dentro de los diferentes medicamentos en la materia médica. Entonces vamos a poner, por ejemplo, irrita, porque puede ser irritable, irritabilidad, ¿sí? Vamos a poner agresivo, porque puede ser agresivo, agresiva, agresividad. Vamos a poner insolente, porque puede ser insolencia, insolente, que es esa parte respondona, ese estar agrediendo, ¿no? Verbalmente. Y por último, también nos dijo que, bueno, después de explotar, pues luego se sentía en culpa porque se daba cuenta. Entonces esto también vamos a poner culpa. Y de esta manera ya vamos haciendo más peculiar, más particular la búsqueda dentro del sistema en base a las características del paciente. Entonces vamos a ver con esto físico particularizado, con estos mentales, si nos mantiene la tuja o si ya ajusta medicamento. Vamos a buscar síntomas y automáticamente fíjense cómo el sistema vuelve a analizar y ya te saca en primer lugar Natrum muriaticum, en segundo Cantaris versicator y en tercero tuja. Mantiene la tuja, pero ya la va poniendo en otro lugar en base a prioridad, en base a ese análisis de esa totalidad sintomática. Si vemos, por ejemplo, Natrum muriaticum, y acá vamos a recordar un poquito también las ventajas de utilizar la lista, acá nos dice que son 9 palabras, entonces tiene lo de agresividad, de culpa, de irritabilidad, insolencia, la urgencia de orinar, la orina de noche, la enuresis y la incontinencia. Entonces sí tiene 9 palabras que distribuyen 7 síntomas en la descripción de 7 síntomas, pero vean el puntaje, está bajito, 65. Cantaris tiene menos palabras que Natrum, 7, pero describe más síntomas, 10, y tiene un puntaje de 176, o sea, subió. Eso quiere decir que los síntomas mentales también lo contiene. Ahorita vamos a ver qué síntomas contiene. Y tuja tiene la misma cantidad de palabras que Cantaris, la descripción de menos síntomas, 9 nada más, y menos puntaje, 128. Digo, sigue estando alto, pero es menos que Cantaris. Vamos a ver, por ejemplo, Natrum, vamos a verlo en la lista para no olvidarnos de las funcionalidades. En los ojitos, Natrum muriaticum, para ver qué síntomas nos describe. Se orina involuntariamente de noche en cama, enuresis nocturna, al toser, reír, estornudar, etcétera. Ya te hace una modalidad. Pero fíjense, prioridad 2, que es muy bueno, y tal cual lo que nosotros estamos buscando. Entonces, un físico sí lo tiene. Durante el embarazo, náusea, vómitos, incontinencia de orina. Lo mismo que el Cénega, cuando estábamos analizando el Cénega o la pulsatilla. Sí hay una incontinencia de orina, pero relacionada con el embarazo, no con una cuestión de sistema urinario. Entonces, no se relaciona tanto. Frecuente y urgente necesidad de orinar día y noche, a veces cada hora, copiosamente. Esta es una característica que se asemeja,
pero recuerden que el paciente nos decía que era sobre todo de noche. Insolencia, tal cual, síntoma mental, generalmente es irritable, sobre todo en la mañana, entonces también es otro síntoma mental. Ansiedad de conciencia, sentimiento de culpa, otro síntoma mental. Y bueno, aquí te hace una descripción en mentales, es seguramente la sociedad actual cada vez más agresiva. Esta agresión es una descripción de la sociedad actual, entonces esta no cuadra mucho o nada con nuestro paciente. Entonces vemos que Natrum pudiera servirle a nuestro paciente. Vamos a ver Cantaris. Cantaris, habíamos visto, no bajo en la lista, aprovecho la nueva funcionalidad del gráfico. Vamos a ver los síntomas y voy a pasar rápido los síntomas físicos que ya leímos. Entonces, orina quemante, ese ya lo vimos, que dice peor premenstrual, pero sí aplicaría porque digo, empeora antes de la menstruación, pero normalmente la orina quema. Dolores cortantes y quemantes, este es físico. Ah, bueno, vamos a leerlos, perdón, porque Cantaris no lo habíamos leído. Es la primera vez que nos sale porque metimos los mentales. Entonces, tiene ese físico, dolores cortantes y quemantes en el cuello de la vejiga mientras orina, también y con prioridad 3. Dolores en la uretra cortantes o quemantes atroces como si orinara hojitas de afeitar con urgencia para orinar, prioridad 3, también lo tiene, es físico. Tenesmo violento en la vejiga con urgentes deseos de orinar, tenesmo constante, tiene que aperarse o se le escapa la orina, prioridad 3, o sea, cuadra muchísimo. Recuerden que tenesmo es esa sensación de que no vacié toda la orina, que me quedó algo y no terminé de orinar. Otro con prioridad 3, dolores en la vejiga al comenzar a orinar, dolores quemantes antes, durante y después de orinar, también cuadra. Dolores renales durante la urgencia para orinar, quemantes. Entonces fíjense también a la hora de analizar, y por eso es la importancia de analizar qué dice la materia médica y no quedarnos en una repertorización de números nada más, porque estamos viendo que el Cantaris es un medicamento que se relaciona muchísimo con el sistema urinario, que es la razón por la cual la persona nos visita. No son dolores que se relacionan, como hemos visto con otros medicamentos, con la tos, con el embarazo, sino que son específicamente del sistema urinario y eso le da todavía más peso a este medicamento para que lo elijamos. Peor por beber, antes de orinar, orinando y después de orinar, si lo tocan o se le acercan y de noche. Entonces, no nos dice específicamente esta urgencia de orinar en las noches, pero sí nos habla de que empeora en las noches. Sentimiento de culpa, ese es un mental muy claro. Insolente, y acá fíjense qué bonito, le gusta contradecir, o sea, no lo buscamos así, pero es la manera en la que nos estaba describiendo su humor el paciente. Gran irritabilidad, insulta, tampoco buscamos insultos, pero también nos lo describió. Entonces vemos que Cantaris efectivamente, y a la hora de analizar los números, es un medicamento que se asemeja muchísimo a estos físicos individualizados, y a estos mentales que también nos describió el paciente. Vamos a ver por curiosidad tuja. La tuja ya la habíamos visto, entonces vamos a saltarnos los físicos para ver qué mentales tiene. El dolor quemante que ya habíamos visto, incontinencia de orina, dolor quemante, irritable al despertar o después de comer. No es una irritabilidad como la de Cantaris que se ve más drástica, pero puede aplicar. Es irritable, malhumorado, peor si lo contradicen, no lo tolera. Ese sí cuadra muchísimo, pero tiene prioridad 1. Todas sus manifestaciones mentales están peor en la mañana al despertar, irritabilidad con prioridad 2. Acá, por ejemplo, cuando el leer estos párrafos también nos va a ayudar porque, por ejemplo, si tuja y Cantaris estuvieran muy pegaditos, muy parecidos, este tipo de detalles que nos
que nos arroja la materia médica, pudiéramos indagar en el paciente sin necesidad de decirle, oye, ¿es en la mañana? No, o sea, ¿hay algún momento en el día en que siente que este humor, estos cambios de humor son más fuertes? Entonces, si la persona nos dice en la mañana, entonces ya nos vamos más para Tuja que para Cantaris. Ansiedad de consciente, se siente culpable, se reprocha, ese tal cual. Entonces vemos que efectivamente Tuja tiene síntomas físicos y síntomas mentales, sin embargo, analizando el medicamento, aplica muchísimo mejor la Cantaris. Y vemos también que en el puntaje y en los síntomas es mayor. Bien, ahora vamos a terminar nuestro caso y vamos a poner los generales, que no son muchos, pero que también nos dio el paciente. Entonces ella nos dijo algo que nos llamó mucho la atención, que es que el sudor ya huele a orina, lo siente que huele a orina. Entonces vamos a poner sudor y vamos a poner orina. En este caso me podrían decir, ¿por qué no pones huele o olor? No quisiera yo cerrar. A veces la materia médica, la explicación la hacen con otras palabras con las que yo las haría. Entonces pongo así como las palabras clave en los grupos para que el sistema me encuentre todo. Como lo expliquen, no importa cómo lo expliquen la materia médica. También nos habló de insomnio, que no puede dormir en las noches, tal cual. O sea, el insomnio se usa así en la materia médica. Y también nos decía que bosteza mucho de día. Y vamos a ver si lo encuentra. Bosteza y vamos a poner día. Ay, perdón. Día. Entonces, ahora sí ya tenemos todos los síntomas que nos dio nuestro paciente. O sea, el particular modalizado, el mental o los mentales y los generales, que son esta parte funcional, ¿no? Si duerme, olor a sudor, etcétera, etcétera. Vamos a buscar los síntomas, a ver si hay algún reacomodo o alguna sustancia nueva que todavía se asemeje más. Y encontramos, fíjense qué interesante, encontramos Natrum mur, la Tuja ya pasa a cuarto lugar, nos pone la Nux vomica, y nos pone el Cantaris en tercer lugar, pero observen, el Cantaris tiene 9 palabras, pero 199 de puntaje, con 12 síntomas. El Natrum tiene 12 palabras en 9 síntomas, con 78 de puntaje, y la Nux vomica tiene 10 palabras, repartidas en 18 síntomas, pero con un puntaje de 154. Vamos a verificar qué nos dice de Nux vomica. Vamos a ver y nos dice, vamos a ver, los dolores de parto producen deseos urgentes. Este no se relaciona con lo que nosotros estamos buscando, nos habla de parto. Deseos de mover el vientre cuando orina, con deseos urgentes, tampoco. Orina con frecuencia con deseos dolorosos, urgentes y a veces ineficaces. Este sí es un síntoma que pudiera relacionarse. Flujo de ideas en la noche en la cama con insomnio. Pero fíjense, perdón, este anterior de orina tiene prioridad 2. Sirve, se asemeja, pero no tiene tanta jerarquización como habíamos visto los de Cantaris. Flujo de ideas en la noche en la cama con insomnio, tiene prioridad 1. Agravación de operación de síntomas por irse de farra de noche. O sea, habla de ese empeoramiento de síntomas, pero no se relaciona con nuestro caso. Es sumamente irritable, iracundo, colérico, violento, con prioridad 3. Este sí cuadra, sí o sí. Delirium tremens con hipersensibilidad, esta persona no está presentando eso. Ese insomnio no es por delirium tremens. La ansiedad se acompaña con sentimientos de culpa. Esto sí se relaciona. Es uno de los principales medicamentos en la dipsomanía, que es el alcoholismo, acompañada de hipocondría o irritabilidad. Tampoco se relaciona. Insultando, blasfema, insolente, este sí, con prioridad 3, en ciertas ocasiones agresividad. O sea, tiene mucha esta parte de agresividad, violencia, esta parte mental. Estamos observando que aquí Nux vomica se relaciona más a los síntomas mentales
que al particular que es con el que nos fue a visitar. Su agresividad, expresión de ese es 3, irritabilidad otra vez, prioridad 3, temperamento irritable, o sea, nux vomica irritabilísimo. Prioridad 3, insomnio después de medianoche, este también cuadraría. En la embriaguez este no cuadra. Muchos bostezos y desperezamientos de día, este es uno de los generales. Otra vez irritabilidad. Entonces, si analizamos, nux vomica tiene mucho peso en la parte mental. Si, ¿en qué momento me hubiera servido este medicamento para esta paciente? Si lo fuerte o lo relevante hubiera sido esa parte mental, esa irritabilidad, esa hipersensibilidad, ese sentimiento de culpa, y toda esta parte física de la orina no tuviera tanta relevancia. O sea, si la persona me hubiera ido a visitar más con esta parte mental y el síntoma particular que me decía o describía era esta incontinencia, este dolor que tampoco acá describe quemante al orinar, pudiera yo prescribirle nux vomica, ¿ok? Pero no es así. Ella me visita por esta parte física que es la que tiene más peso para ella. Yo quise tener esta totalidad sintomática con mentales y generales e indagué. No es algo que ella me haya dicho de per se. Lo que más le preocupa es esta parte física. Entonces, aquí ya tenemos con ese análisis esa diferenciación. Si le doy nux vomica o le doy Cantaris. La verdad, vamos a ver en Cantaris, ya habíamos visto que mentales cuadran, ya habíamos visto que físicos cuadran muchísimo. Vamos a ver si tiene alguno de los generales que también nos dijo la paciente. Me voy a saltar físicos y mentales que ya los vimos. Pero fíjense, en primer lugar, con prioridad 2, esa peculiaridad del olor de orina del sudor. Entonces, esto es muy característico, muy extraño, muy peculiar, como nos decía Hahnemann en el organón. Entonces, este general aplica y se acerca mucho a lo que esta persona nos estaba diciendo. Me salto los físicos que ya habíamos visto y los mentales. Orina quemante ya lo habíamos visto, si cae. Insomnio es otro general que también cuadra. Dolores quemantes, todos estos físicos ya los habíamos visto. Físico, sentimientos de culpa también, todos los mentales, gran irritabilidad con prioridad 3. Entonces, fíjense, tienen incluso menos descripción de síntomas, sin embargo, los que describe se asemejan muchísimo al paciente. Entonces, en este caso, lo que más se asemeja al paciente es la Cantaris. Y si analizamos, aunque tiene solamente descrito 12 síntomas con una palabra menos que la nux vomica, el puntaje es mayor. Entonces, este análisis es muy útil porque nos ayuda a hacer esa diferenciación y a acotar las sustancias para prescribir la más semejante para el paciente. En este caso les cuento que lo que hicimos fue prescribirle Cantaris. Se la prescribimos a la 6ª centesimal porque era una cuestión muy física. Me van a decir, oye, pero tenía esta parte general y esta parte mental. Es correcto, pero insisto, la paciente nos fue a buscar para solucionar esta situación física que ya estaba saliéndose de control y que era lo que más le preocupaba. Entonces, tenemos ese medicamento semejante en mentales y en generales, pero agarramos esta información dinámica física sobre todo para restablecer el equilibrio. Ella estuvo tomando la Cantaris a la 6ª centesimal durante 3 semanas, empezó a ver resultados, empezó a ver mejorías desde la cuarto día, que fueron avanzando hasta que en la 3ª semana estaba prácticamente sin ningún síntoma. No quisimos detener el tratamiento, entonces lo que hicimos a la 4ª semana le prescribimos la Cantaris a la 30 centesimal y continuamos durante 3 semanas más con esta potencia. A la 6ª centesimal durante los primeros días la frecuencia era cada 2 horas
Y conforme el paciente fue viendo mejoría, lo fue espaciando. Ya para la segunda semana era 3 veces al día. Cuando entramos a la cuarta semana con Cantaris a la 30 centesimal, empezamos con 3 veces al día, o sea, continuábamos con las tomas 3 veces al día, pero ya a la 30. Y para la segunda semana lo dejamos 2 veces al día y para la última semana 1 vez al día. Y ya con eso terminamos el tratamiento. Muy buen resultado, no tuvo presentación de síntomas nuevamente. Y bueno, trabajamos ya con la confianza del paciente en los resultados que tuvo con la homeopatía, ya en esta parte crónica, analizar el miasma crónico y trabajar para ya restablecer la salud a nivel profundo, esa energía, principio, fuerza vital, restablecerla ya a nivel profundo a través del trabajo con el miasma crónico, que bueno, ese ya es mucho más detallado y mucho más profundo, ya es para un curso completo. Y bueno, pues este es el caso, espero que les haya gustado, que les sea de mucha utilidad. Cualquier comentario, duda, por favor, pónganlo en nuestros comentarios para responderles. Si les gustó el video, una manita, por favor. También espero que les haya gustado la nueva funcionalidad del sistema, yo estoy encantada. Esta parte gráfica y con estos números ayudan muchas veces a hilar más fino, como decimos en mi tierra. Y bueno, pues les agradezco mucho. No se olviden de visitar www.homeopateando.com. Muchísimas gracias.